Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si bien es cierto que el texto es texto y sirve para escribir o para leer lo que queramos transmitir, no deja de ser dentro de Blender un objeto que podemos modelar y que podemos personalizar, de tal manera que le podemos dar a nuestra representación, a nuestra escena, cierto toque, también manipulando un poquito el texto. En el vídeo os voy a ir explicando qué matices podemos ir manipulando dentro de lo que es el texto para darle esa personalización que andamos buscando. Si bien es cierto que aparentemente el texto es un tipo de objeto que pasa de forma muy desapercibida y está muy olvidado dentro de Blender, si lo utilizamos le podemos dar un poquito más de brillo a nuestros proyectos, ¿vale? Dentro de lo que es el modo de texto, nosotros podemos editar su contenido entrando en el modo de edición con la tecla de tabulador, ¿vale? De esta manera podemos editar el texto y podemos escribir lo que deseemos. Un objeto tipo texto admite hasta 5000 caracteres. Cierto es que cuantos más caracteres tenga nuestro objeto, más pesado va a ser moverlo, ¿vale? Y más recursos va a consumir para nuestra máquina. Pensad que Blender no es un editor de textos, ¿vale? Pero sí podemos utilizar esto para determinadas cositas que nos puede venir muy bien, ¿vale? Dentro de la edición del texto podemos conseguir, mediante combinaciones de teclas, pues escribir en cursiva o escribir en negrita o subrayado. Es decir, que sí que tiene ciertas propiedades que cualquier editor de texto tiene. Solo tenemos que conocer las teclas adecuadas. No voy a profundizar en este apartado, así que os voy a referenciar al manual. Dentro de la sección de modelado hay un apartado que es texto y ahí en ese apartado tenéis las combinaciones de teclas que se pueden utilizar para moldear nuestro texto de la manera que deseemos, ¿vale? Pero, ¿qué más cosas tiene el texto? Ya está, esto es. No, a un texto le podemos dar volumen, lo podemos extruir, lo podemos biselar, le podemos personalizar ese biselado. Es a efectos la manipulación del texto muy similar a las manipulaciones que hemos realizado con las curvas. Si nos venimos a, bueno, en modo de edición, antes de pasar a los datos de objeto, tenemos la pestaña texto, que lo que nos va a permitir es copiar, pegar, ¿vale? Propiedades propias del texto, ¿vale? Convertir en mayúsculas, en minúsculas, ¿vale? Negrita, itálica, cursiva, ¿vale? Caracteres especiales, si queremos añadirlos. También palabras acentuadas, también hay manera de escribirlas, no es tan sencillo, ¿vale? Y bueno, pues algunas opciones adicionales. Poco que decir respecto a este menú. En los datos de objeto, aquí, si nos fijamos, tenemos paneles que son muy parecidos a lo que estábamos viendo en las curvas. Tenemos el panel de Shape o forma, que lo que nos va a permitir es darle resolución a nuestro texto. Fijaros, me voy a poner una vista superior, ¿vale? Vale, es que he rotado el texto. Me voy a poner así, ¿vale? Me voy a poner así. Fijaros, si yo reduzco la resolución, ¿vale? La imperfección de los caracteres es más notoria, ¿vale? Tiene trazos mucho más rectos, de tal manera que si yo aumento este valor, los caracteres, digamos que están más suavizados, ¿vale? Pero esto, lo que estamos haciendo ni más ni menos es incrementar la resolución de los caracteres, con lo cual, a mayor resolución, pues más tiempo de procesado, más pesado en nuestras escenas, etcétera, ¿vale? Esto por defecto está a un valor 12, no es malo, si le queréis dar un poquito más, ¿vale? No sé si en una estructura alámbrica podemos llegar a ver esto, ¿vale? Veis que se va reduciendo. Esa estructura poligonal que le va dando en la estructura alámbrica es lo que va a acabar siendo nuestro texto una vez que lo convirtamos en malla si así lo deseamos. También lo podemos convertir en curvas, ¿vale? Y cuanto mayor sea, pues mayor densidad va a tener nuestro texto.
acuerdo? Esto estaba en 12, hemos dicho. El otro apartado de renderizado, o sea, de la resolución en el render, en el procesado, pues es lo mismo. Si está a 0, toma la resolución que le hemos dado en la vista previa, en las vistas, y si tiene un valor aquí, pues tomará ese valor cuando nosotros rendericemos nuestro proyecto, ¿vale? La edición rápida, para que lo entendáis, lo que nos va a permitir, imaginad que nuestra escena es pesada, nuestro ordenador se va resintiendo a causa del texto, pero nosotros queremos trabajar con el texto de forma rápida sin que nuestra máquina sufra, ¿vale? Entonces, si damos a Fast Editing, lo que nos va a permitir es dejar lo que es las líneas de trazo del texto simplemente para poder editar rápidamente lo que tengamos que hacer, y va a omitir cualquier otro parámetro que tenga nuestro texto, ya sea su extrusión, el biselado, etcétera, ¿vale? El Fill Mode lo explicamos también con las curvas, es la manera en la que va a rellenar las letras, ¿vale? Si queremos que las rellene por ambas caras, si solo queremos que las rellene por la parte superior o por la parte inferior. Y esto lo vamos a ver cuando apliquemos un bevel a nuestro objeto tipo texto, ¿vale? A través de las opciones que tenemos aquí de menú, ¿vale? O sea que básicamente esto lo hemos visto en las curvas exactamente igual. Lo voy a minimizar porque aquí hay bastantes cosillas para que lo podamos ver bien todo, ¿vale? El espacio de texturizado, ya lo hemos explicado en alguna ocasión, nos va a servir para adaptar los mapas de UVs de nuestro objeto, ¿vale? La geometría. En este panel nosotros vamos a poder realizar una extrusión del texto. Entonces voy a ponerme de esta manera, así, y voy a extruir esto un poquito, ¿vale? Y como veis, lo extruye alto, ¿de acuerdo? También puede aplicar un desplazamiento, pero con mucho cuidado, porque este desplazamiento, si bien nos va a permitir hacer nuestras letras un poquito más finas, ¿vale? O más gruesas, enseguida vamos a tener artefactos en nuestro objeto, ¿de acuerdo? Así que esto hay que tratarlo, si lo tenemos que tratar, con mucho cuidado. El objeto de afinado y el radio de afinado. Esto lo estuvimos explicando en las curvas. Taper Object y Taper Radius. Esto lo que nos va a permitir es que la forma de las letras tengan, digamos, un afinamiento hacia un extremo de nuestras letras, ¿vale? Esto en las curvas lo vimos y vimos que podíamos hacer que se afinase para simular, por ejemplo, la forma de un pelo, que bien podríamos hacerlo de esta manera, ¿vale? O tomase una forma en base al radio de afinamiento que le diéramos a nuestro objeto, ¿vale? Con las letras es exactamente igual. Dentro del panel de geometría tenemos las opciones de bevel, que son exactamente igual que las teníamos en las curvas. Podemos hacer que el bevel sea redondeado, ¿vale? Voy a ponerme de esta manera. Voy a quitarle la extrusión, ¿vale? Para que podamos apreciar el bevel. Bien sabéis que lo podemos combinar luego, ¿vale? Podemos combinar esto y darle esa pincelada de personalización a nuestro texto, ¿vale? Entonces, le podemos dar cierta profundidad, ¿vale? Y fijaros que el bisel, que es la parte de, digamos que lo que crece la letra, esa parte, ese borde, ¿vale? Es redondeado. Podemos utilizar un objeto para darle una forma específica o característica a esa parte que se alza el texto, ¿vale? O bien podemos utilizar un perfil gráfico. Esto lo hemos visto ya. ¿Recordáis este gráfico? Y que este gráfico representa un cuarto de la sección de una curva, ¿vale? Bueno, pues aquí es algo parecido. Digamos que este punto de aquí es este bisel que tenemos aquí y este punto de aquí abajo es el borde este que se crea a mitad de la letra, ¿vale? Y el espacio que hay entre medias es esto de aquí. Y eso lo va a replicar exactamente igual en la parte inferior. De tal manera que si yo, por ejemplo, tomo un vértice o esto, y a esto le digo que lo haga así, ¿vale? Y a esto le añado un aquí, de esta manera.
nuestra letra toma ese perfil, ¿de acuerdo? En donde se lo he configurado, en los bordes, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, podemos personalizar nuestras letras de esta manera, ¿vale? Si a esto además le añadimos una pequeña extrusión, en mayúsculas, lo que voy a hacer es que esto crezca un poquito, ¿vale? Bueno, pues seguimos personalizando nuestros caracteres, ¿de acuerdo? Pero es más, podemos elegir el tipo de letra que queramos. Yo en este caso, estáis viendo que estoy utilizando el tipo de letra que tengo para la representación de mi nombre en mi logo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, fill caps es igual que en las curvas, ¿vale? Si hubiese oquedades, al hacer el fill caps, cubriría. En las letras creo que no tenemos ningún tipo de oquedad, ¿vale? Bien, os decía lo de las letras. Voy a minimizar el bevel, voy a minimizar geometry y vamos a pasar a la tipografía, ¿de acuerdo? Aquí podemos especificar qué tipo de letra vamos a tener según qué opción queramos configurar. Podemos, por ejemplo, para regular, yo estoy utilizando una fuente Takashimura, ¿vale? Que es la fuente que tengo aquí. Si en negrita configurase una Arial negrita, pues cuando yo pusiera negrita en mi texto, la parte de negrita sería en Arial. Si en itálica pusiera, no sé, una sans serif itálica, pues sería el texto que configuraría. Y así por el resto. ¿Vale? Es decir, aquí podemos parametrizar la fuente por defecto que vamos a utilizar en nuestro objeto tipo texto. Y cada objeto tipo texto tiene esta personalización. Es decir, yo puedo tener un objeto tipo texto con esta configuración y otro independiente con otra configuración diferente con otro tipo de fuentes. ¿Vale? Además, aquí en la carpetilla, si pinchamos, nos va a llevar a la carpeta de fuentes, de tipografías que tiene Windows y ahí nos va a mostrar todo lo que hay, ¿vale? Y ahí podremos elegir la que queramos. Y si tenemos nosotros fuentes o tipografías propias, pues iríamos a nuestra carpeta y la podríamos seleccionar desde ahí. ¿De acuerdo? Luego tenemos opciones de transformación, donde vamos a poder transformar el tamaño que tiene nuestra tipografía, ¿vale? La inclinación, que la podemos dar inclinación a nuestro texto, ¿de acuerdo? El objeto tipográfico, esto es un poquito complejo tal vez de explicar. Nosotros podemos diseñar, modelar nuestro propio texto a nuestro gusto, ¿vale? Hacemos un diseño, las letras, le vamos dando un nombre a cada una de ellas, ¿vale? Todas ellas es importante que tengan un prefijo. Antepondremos al nombre un determinado prefijo. Imaginaros que yo me invento la tipografía Masuka y entonces pondría masuka.a y diseñaría la A, masuka.b y diseñaría la B, ¿vale? Mayúsculas, minúsculas, como más rabia me diera. Y luego lo que tendría aquí sería que especificar el prefijo del tipo de fuente que voy a utilizar. Es como en las superficies, las familias, ¿vale? Recordáis que no en las superficies, en las metabolas, las familias. Recordáis que en vídeos anteriores os lo he explicado, las metabolas se generan familias dentro de las metabolas, que es como una especie de relación jerárquica, ¿vale? Si lo queréis entender así, y interactúan dentro de la misma familia las diferentes metabolas. Aquí pondríamos ese prefijo Masuka, por ejemplo, de mi tipo de fuente y se encargaría Blender de entender qué letra es cada una de ellas, ¿vale? De las tipografías. Y así podría utilizar esa tipografía, ¿vale? El texto en una curva lo que nos va a permitir, esto es una opción un poquito antigua, ¿vale? Esta opción la podemos reemplazar si queremos, cuando veamos los modificadores y veamos el modificador de curva, lo entenderéis. Con un modificador de curva se puede hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Pero imaginad que aquí voy a añadir una curva Bézier. A esta curva Bézier quiero decir que es 2D, la voy a rotar
90 grados y la voy a mover ahí, ¿vale? La voy a escalar y en edición lo que voy a hacer es hacer esto un poquito más pronunciado. Bueno, así me puede valer, si tampoco necesito gran cosa. Bien, estábamos con nuestro texto. Nuestro texto le podemos indicar aquí en Text on Curve. Si seleccionamos nuestra curva, lo que hace es adaptar el texto a la forma que tiene nuestra curva. Fijaros que se ha ido a donde está el origen del objeto. Si hacemos coincidir el origen del objeto de la curva y el origen de objeto de nuestro texto, el texto irá a su sitio. Para que lo veamos, esta curva, lo que voy a hacer es S, el objeto selection to cursor, ¿vale? Bien, para que veáis, me voy a poner una vista superior ahora sí. Vaya, un segundo. Es que estoy acostumbrado ahora a trabajar con otros softwares de diseño 3D y cambian las teclas y me lío un poco. Bien, para que veáis que sigue la disposición de la curva, ¿vale? Esto, como os digo, ya es más profesional o más fácil o la forma más adecuada de hacerlo es utilizando un modificador de curva en lugar de esto, ¿vale? Luego estos parámetros que son pues, la posición del subrayado, el grosor del subrayado, ¿vale? Y las minúsculas, ¿vale? El tamaño con respecto a las mayúsculas, ¿vale? Todos estos parámetros los podemos aquí configurar en transformación, ¿de acuerdo? Luego ya, dentro del panel de párrafo, aquí podemos establecer cómo queremos que se alinee nuestro texto dentro de la caja de texto que tenemos, porque esto está enmarcado en una caja de texto, ¿vale? Cómo queremos que se alinee, qué posición dentro de la caja de texto tiene que tener, si en la parte superior, en el centro, en la parte inferior de la caja de texto. Esto, si trabajáis con editores de texto como Word o como LibreOffice o cualquiera de ellos, lo tenéis que tener ya más que sabido, ¿de acuerdo? Son características propias de ediciones de texto, ¿vale? Del párrafo. El espaciado, qué espaciado queremos que haya entre los caracteres, entre las palabras, entre las líneas, ¿vale? Un desplazamiento en X y en Y del texto, ¿vale? Un desfase. Luego las cajas de texto, donde aquí podremos configurar nuevas cajas de texto, añadir una caja de texto para escribir en ella, dentro de nuestro objeto tipo texto, ¿vale? Podemos añadir varias cajas y en esas cajas escribir, ¿de acuerdo? De esa manera, utilizando las cajas de texto, nos garantizamos que lo que escribamos va a estar enmarcado en donde queremos que esté. Imaginad que queréis escribir el nombre en relieve de una placa de, no sé, conmemorativa, por ejemplo, ¿vale? Pues tendríamos la placa y acotaríamos una caja de texto en el interior para garantizarnos que lo que escribimos dentro de esa placa conmemorativa, pues queda en ella, ¿vale? Y con esto hemos visto todo, porque luego ya están las custom properties, que sabéis que lo tenemos en todos los tipos de objeto, y para qué sirve. Y si no, echad un vistazo a los vídeos anteriores. En la parte de edición, en los controladores, creo que era, el editor de controladores, ahí hablo de ello. Así que nada, si quieres dejar algún comentario porque tienes alguna duda o expresar lo que te ha parecido el vídeo, hacedlo por favor porque me viene de maravilla. Y si te ha gustado el vídeo, te ha gustado la forma que tengo de explicar las cosas, dale ahí al like, ¿vale? Al dedito, ¿vale? Y nada, si queréis, si no lo habéis hecho ya, suscribiros y le pegáis a la campanita porque es la única manera en la que vais a recibir las notificaciones cada vez que se publique un vídeo en mi canal. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, chicas, sed buenos, portaros bien.